Pues nuevamente gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios también porque Él es bueno y nos ha permitido el día de hoy estar aquí presentes. Como dije hace rato, hermanos, es poco el tiempo que pasamos en la iglesia a comparación de las otras actividades que hacemos allá afuera, hermanos. Entonces es muy poco el tiempo en que tenemos un platillo espiritual en la iglesia. En nuestros hogares es otro caso, pero aquí en la iglesia, hermanos, gocémonos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir a Salmo 105, por favor. Salmo 105. Salmo 105, versículo 5. ¿No aparece, hermano? Excelente. Estamos probando algo nuevo, hermanos, a ver si funciona o no. Amén. Salmo 105, versículo 5. Dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Hermanos, siempre que empezamos el año, nos hacemos promesas. Queremos cumplir cosas, queremos cumplir metas, y siempre pasa lo mismo. Pero también hay otro tipo de cosas. A veces ya habíamos hecho planes, y resulta que para el año que viene o el año que está entrando, esa meta ya se va a cumplir. Un ejemplo podría ser, me falta un año para pensionarme. Es una meta que ya se va a cumplir. Es un ejemplo. Pero también hay muchas buenas intenciones que tenemos cada que empiece el año. Desde el 24 de diciembre estamos empezando a hacer planes. Del 31 ya las ponemos en papel para cumplirlas. Pero, hermanos, van pasando los días que empieza el año y las semanas, y esas promesas o esas palabras o las intenciones que teníamos se van olvidando. Y también, hermanos, dice el versículo que te acuerdes de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios. Y pasa algo extraño con cada cristiano y también con cada persona no cristiana, que entre más nos bendice Dios, más se nos olvida de dónde viene esa bendición. Vamos a orar para comenzar, hermanos. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por este momento de alimento espiritual de tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, Señor, para lo que tú quieras hablar o tratar con nosotros, Señor, que así sea. Mi Dios, que tu palabra sea expresada, Señor. Tú eres el único que puede hacer cambios en nuestras personas, Señor. En cada persona que escucha este mensaje, mi Dios, yo te pido que abra su corazón. Mi Dios, yo te pido, Señor, que úsame, Señor, para que, mi Dios, no haya distracciones, pueda hablar con fluidez, Señor, y pueda, Señor, quitar cualquier distracción, Señor, que tu palabra sea firme y sea la que tú quieras decir, Padre. Mi Dios, te pido todo esto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, entre más nos bendice Dios, se nos olvida quién es el que nos bendice. ¿Por qué? Un ejemplo, hermanos, es
¿Creen que debemos darle gracias a Dios? ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo, hermanos, en 2 de Corintios. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? 2 de Corintios 9:15. 2 de Corintios 9:15. Es un texto corto, hermanos, pero dice: gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es un don, hermanos? Un don es un regalo o un presente que te da un ser superior. En este caso, hermanos, ¿quién es el ser superior? Dios. ¿No hay más superior que Dios? ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Porque Él nos da su palabra y nos dice que le demos gracias a Dios por el regalo tan precioso que nos da cada día. Juan 6:11. Juan 6:11. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Hermanos, aquí vemos cómo Dios sostenía. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo si vamos unos versículos más atrás, hermanos, versículo 9, para que entendamos bien esto, el contexto. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones, hermanos. Había un muchacho que tenía solamente 5 panes para 5,000 personas. Para 5,000 varones, dice aquí. Aquí vemos un milagro, hermanos. ¿Y por qué debemos darle gracias a Dios? Porque Él es nuestro sostén de cada día. Yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, ha pasado muchos días sin hambre. A lo mejor sí pasamos un día, pero varios días no pasamos hambre. El hermano yo creo que tiene un testimonio grande sobre eso. Pero Dios es nuestro sostén y siempre nos da lo que necesitamos. Pero en 1 de Corintios 15:57, hermanos. 1 de Corintios 15:57. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Hermanos, es una gran victoria. Tenemos una promesa, hermanos, más allá de esta vida. Como dije hace rato, conmemoramos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hermanos. En Él tenemos victoria. En Él tenemos la esperanza, hermanos. ¿Por qué no darle gracias a Dios por eso? Él es nuestro sostén y Él es quien nos da ese gran regalo precioso que es la victoria. Hermanos, pero pasa algo, como dije hace rato, con las personas e incluso con los mismos cristianos. Y vamos a ver el peligro de las bendiciones. Deuteronomio 8:17, hermanos. Deuteronomio
8:17. Deuteronomio 8:17. Aquí pasa otro milagro que Dios hace. Versículo 16, vamos a leer desde ahí. Deuteronomio 8:16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres que no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hermanos, el peligro de una bendición, hermanos, es que se nos olvide quién nos bendijo. Y pasa a veces, muchas veces con nosotros y muchas veces con personas allá afuera. Tenemos fuerza, somos jóvenes, ¿verdad, Ramiro? Hermano Ramiro. Somos jóvenes, pero tenemos fuerzas para trabajar. Tenemos fuerzas para hacer tal labor. Y a veces nos creemos tan fuertes que, hermanos, que lo queremos hacer en nuestra propia fuerza, esa actividad, ese trabajo. Y nos olvidamos de que si no fuera por Dios, hermanos, estaríamos en cama. También, hermanos, en Deuteronomio 6:14, allá atrásito, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses a los pueblos que están en vuestros contornos. Hermanos, es muy fácil en nuestra carne cambiar a Dios por otra cosa. Tal vez ahorita no adoramos a una imagen, pero adoramos otro tipo de cosas y las anteponemos ante Dios, antes de Dios. Por ejemplo, ¿qué puede ser? El trabajo. Cuando tú pones una cosa arriba de Dios, ese se vuelve tu Dios. A veces el trabajo tenemos cosas que hacer y por eso no podemos venir al servicio. O no nos da tiempo de hacer algo para el servicio al Señor porque tenemos que trabajar. Muchas veces el trabajo se interpone entre Dios. ¿Y qué me dicen del dinero? ¿Qué me dicen del dinero, hermanos? Hay varias veces que yo he escuchado, hermanos, no voy a la iglesia o no puedo ir a la iglesia porque no tengo dinero para ir. Y yo lo confieso, yo era una de esas personas que yo decía eso. Antes, cuando estaba en la iglesia mormona, hermanos, yo decía a veces eso. No tengo dinero para ir a la iglesia y no voy. Pero he escuchado a otras personas que igualmente dicen eso. A veces queremos aferrarnos tanto al dinero, hermanos, que no queremos que ese dinero, una parte, sea utilizado para la obra de Dios. No nos olvidemos que la bendición del sustento y del dinero no nos da Dios. Hermanos, ¿y cómo es que pasa todas estas cosas, hermanos? Segunda de Corintios 7. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué hay un peligro en tantas bendiciones que nos da Dios? Segunda de Corintios 7:12. Dice: así que, aunque os escribo, no fue por causa del que cometió agravio, ni por causa del que padeció, sino para que os hiciese manifiesta vuestra solicitud que tenemos por nosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por vosotros.
Pero si de alguno me he gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os he hablado con verdad. También nuestro gloriarnos en Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. ¿Saben cuándo pasa todo eso, hermanos? Porque es que a veces perdemos el sentido y perdemos ese, ¿cómo se podría decir? De que el motivo de tanta bendición nos da Dios porque dejamos de orar. Dejamos de pasar tiempo con Dios. Hermano, cuando uno pasa tiempo con Dios, hermano, realmente uno pone su corazón ahí, pone sus cargas ahí, pone su humillación ahí en cada oración. Así debería ser. Y ahí es cuando nos damos cuenta, hermanos, en nuestra oración, de que todo lo que está a nuestro alrededor y lo que somos es por Dios. Que estamos aquí solamente por Dios. Pero cuando alguien deja de orar, un cristiano deja de orar, empieza a perder ese sentido, hermano, de que la bendición viene de parte de Dios y empieza a pensar que lo que está a su alrededor y lo que ha logrado es por sus fuerzas de Él. Hay un peligro en la bendición y es cuando tú no oras. Otra cosa, hermanos, que no debemos olvidar. Una, darle gracias a Dios. Dos, no debemos olvidar que hay peligro si no reconocemos de quién viene esa bendición. Tres, vamos a ver. Si no mostramos nuestra gratitud. Hay varias maneras, hermanos, en que una persona puede mostrar o expresar gratitud hacia Dios, hacia aquel que te da las bendiciones. Una de ellas, hermanos, la encontramos en Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, versículo 8. Salmo 107, versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud hacia Dios, hermanos? Por medio de la alabanza. Cuando alabamos, hermanos, la palabra alabanza quiere decir reconocer o dar mérito a las cualidades de alguna persona. En este caso estamos hablando acerca de Dios. Cuando alabamos a Dios es una muestra de gratitud hacia Él. ¿Cómo lo vamos a alabar, hermanos? Dándole gracias por medio, dice aquí que alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermano, ¿cómo puedes alabarlo? Simplemente, hermanos, las maravillas que ha hecho en ti son de Él. Díselas y lo alabarás, hermano. Lo puedes pensar en tu corazón, pero muy pocos lo expresan. Muy pocos dan gracias por medio de la alabanza. ¿Por qué cantamos himnos? Porque los himnos dan o reflejan la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hermanos, muchos de nosotros también
el director tiene buena voz para cantar, alabar a Dios, ¿verdad? Hermano. ¿Cómo podemos expresar también nuestra gratitud, hermanos? En Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto, Primera de Juan 1:3. Listo. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud hacia Dios, hermanos? Ganando almas. Lo que hemos visto y oído, eso repartimos a los demás. Reparte a los demás los que has visto y oído, hermanos. Si ya tienes una comunión con Dios, hermano, repártela. Dile a otros cómo te gozas de esa comunión con Dios. Es la forma en que tú puedes expresar tu gratitud hacia Dios, hablando a otras personas de Él. Para que también vosotros tengáis comunión con otros. ¿No le gustaría, hermanos, que muchas personas también tuvieran la misma comunión que usted tiene con Dios? ¿No les gustaría? El mundo está muy desatado. Hace rato estaba viendo publicaciones, hermanos, de mucha gente que en lugar de buscar una iglesia, en lugar de tratar de reconciliarse con Dios, se la pasan allá, en las playas, en los bares y en otras cosas más, hermanos, que no edifican para nada, que no lo ayudan a Él. Estas personas necesitan una comunión con Dios, una reconciliación. Recuerden que cada uno se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro trabajo. Y dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso presentémosle. Y eso va a ser una expresión de gratitud hacia Dios, obedeciéndolo a Él. ¿Qué más, hermanos? Por medio de la adoración. Juan 4:24, hermanos. Juan 4:24. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren por medio de la adoración, hermanos. Si usted tiene el Espíritu Santo, hermanos, dentro de usted, su espíritu busca alabar a Dios. El Hijo le dio la honra al Padre. Pero también dice, hermanos, que la verdad, ¿quién es la verdad, hermanos? Cristo. También Cristo nos dice que es necesario adorar a Dios. Cristo no vino para que lo adoraran a Él. Que toda la honra, dijo, sea para el Padre. Hermanos, es necesario que nosotros aprendemos a tener una clara gratitud, pero por medio de la adoración a Él. Si realmente, hermanos, nosotros estamos realmente agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, ese sería un gran motivo, hermanos, para adorar a Dios, porque Dios entregó a su Hijo por ti y por mí. Sería motivo suficiente, hermanos, para mostrar una adoración hacia Dios. Pero
¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud? Por medio de nuestro amor. Por medio de nuestro amor. Mateo 22. Mateo 22. Mateo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. ¿Qué mayor amor tuvo nuestro Señor, que dio la vida por nosotros? ¿Qué muestra tan más grande nos dio Él? Y dice que es un mandamiento que nosotros tenemos que hacer: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él te amó tanto que murió por ti. ¿Por qué nosotros no deberíamos amar a nuestro prójimo si Cristo nos dio el mayor ejemplo de amor? ¿Quiénes somos nosotros para no amar a alguien? ¿Quiénes somos nosotros para no amar a nuestro prójimo? A veces, en lugar de amor, hay envidia, hay celos, hay iras para con nuestros hermanos. Hay pensamientos malos, hermanos. El cristiano de hoy en día necesita mostrar amor al mundo. Y eso, hermanos, es una muestra de gratitud hacia Dios. Mostrarle tu amor a los demás, así como Él lo hizo para contigo. Oseas, hermanos. Oseas 13:6. Oseas 13:6. En tus pastos se saciaron y repletos se ensorbedeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Cuando no expresamos gratitud hacia Dios, hermanos, nos pasa que no solamente a Dios le gustaría que nosotros fuéramos agradecidos con Él. Eso ya nos mostró en su palabra. Pero cuando no lo hacemos, corremos el peligro de no darle la gratitud a Él, sino darle la gratitud a alguien más. Y en estos casos a veces le damos gracias a un hombre en lugar de a Dios por lo que nos ha pasado. Pero dice el versículo: en sus pasos se saciaron y repleto se sobredeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Hermanos, a veces Dios nos da tantas cosas, que el mayor peligro que corremos cada uno de nosotros es que el diablo nos engañe pensando que estamos bien con Dios. Muchas veces, hermanos, tenemos bendiciones en nuestras casas. Muchas veces tenemos mucho de comer en sus hogares. Muchas veces tenemos, hermanos, todas las deudas pagadas. Muchas veces tenemos dinero para ir de vacaciones. Muchas veces tenemos otras cosas, hermanos. Pero de lo que se trata de lo espiritual, nada más no hay. Nuestra Biblia está empolvada ahí, en un rincón. Nuestros lugares de oración están ahí ya con cosas. Nuestro servicio al Señor ya no existe. Tomamos como pretexto la pandemia para ya no servirle al Señor. Pero el diablo nos hace pensar que estamos bien con Dios. Y muchas veces también he escuchado eso.
Muchas veces he escuchado de personas que oran en la mañana y el resto del día les va bien y dicen, Dios me bendice. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, dicen, no. Cuando se trata de leer la Biblia, no. Y yo me he topado con muchas personas así. Muchas veces, hermanos, cuando nos da tanto Dios, se nos olvida. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Bien? Nos olvidamos del amor de Dios, de lo que Él nos ha dado. Pero, hermanos, dijimos que no debemos olvidar. El versículo Salmo 105:5 lo leímos, que dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. No olvidemos eso. No olvidemos que debemos darle gracias a Dios. No olvidemos que hay un peligro de tantas bendiciones que Él nos da si no tenemos una comunión con Él, porque eso nos puede desviar. Pero también dijimos que debemos expresar gratitud. No se nos debe olvidar que las maravillas que Dios ha hecho, eso debemos darle gracias a Él. Pero también dijimos que hay un peligro, hermanos, de olvidarnos del amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Lucas 22:19, hermanos. Lucas 22:19. ¿Cuál es el amor de Dios que nos dejó? Lucas 22:19. Lucas 22:19 y 20. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Que no debemos olvidar del sacrificio de Cristo. Muchas personas allá afuera, hermanos, es lo menos que se acuerdan. Muchas personas toman esos días como vacaciones. Dicen, y toman como pretexto, hermanos, aunque no sean cristianos, aunque no crean en Dios, toman como pretexto esos días para irse de vacaciones, para celebrar la Semana Santa. Pero se olvidan del sacrificio que hizo Dios. No olvidemos eso. Su sangre fue derramada para limpiar tus pecados. Su cuerpo fue molido, porque con cada latigazo, hermano, eran tus pecados. Eran mis pecados los que estaban aboliendo el cuerpo de Cristo. No lo olvidemos, hermanos. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, pero también acordaos de lo que Él ha hecho para ti. No solamente las bendiciones, sino los sacrificios que Dios ha hecho por ti. Hermanos, hoy hemos visto algunas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero recordemos siempre la gratitud hacia Dios y que Él es quien sacia de bien y satisface toda nuestra necesidad. Toda nuestra necesidad, hermanos. Pero lo más importante, no debemos olvidar. Antes de eso, hermanos, vamos a Mateo 6:21.
Último versículo, Mateo 6:21. Mateo 6:21. Hay que darle gracias también a Dios, hermanos, porque su palabra la tenemos en nuestras manos. Y dice Mateo 6:21, hermanos, que porque donde está vuestro corazón, ahí estará también. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde tienes, hermano, tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Tu tesoro sería todas las cosas que Dios ha hecho bueno por ti. No lo sé. ¿Cuál es tu tesoro? Pero lo más importante, hermanos, es que no olvidemos el lugar donde debemos estar. Hay un lugar, hermanos, donde siempre se mantiene con un fuego ardiente, hermanos, nuestra gratitud. ¿Saben dónde es? En el altar. No sé, hermanos, si usted tenga un altar en su casa. Y un altar me estoy refiriendo a un espacio donde usted tenga y donde usted lo tenga reservado, hermanos, para orarle a su Dios. Un espacio donde usted tenga designado para ahí reflexionar, meditar y darle gracias a Dios por eso, por lo que Él ha hecho por usted. Pero muchas personas se han dado cuenta, hermanos, que desprecian el altar que tiene la iglesia. No debemos idolatrarlo, no, pero se hizo para algo. Se hizo para algo, hermanos. Yo quiero decir esta tarde, hermanos, que es indispensable que no se nos olvide darle gracias a Dios. No se nos olvide que todo lo que Dios hace o tenemos es por Él. No se nos olvide del amor que Él tuvo por nosotros, porque envió a su Hijo a morir por ti y por mí. No lo olvidemos, hermanos, y tampoco olvidemos que lo que hemos recibido, eso hay que dar. Si usted recibió bendición, repártala. Si usted recibió la vida eterna, hermanos, la forma en que uno puede obtener la vida eterna, hermanos, hágalo. Repártala a otros. Díganle cómo. Repartan el Evangelio. Por último, hermanos, lo último que yo quiero decir es: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Manténlas en tu mente esas palabras. Reflexionemos y que Dios nos perdone, hermanos, porque le hemos olvidado. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por ese momento. Mi Dios, reconocemos, Señor, que te hemos fallado. Reconocemos, Señor, que muchas veces, Señor, lo que tú nos das, no queremos, Señor, darle a alguien más. Queremos tus bendiciones, Señor, pero muchas bendiciones no son solamente para nosotros, sino son para que nosotros hagamos algo por alguien más. Así como tú mostraste tu amor, Señor, debemos mostrarle nuestro amor a nuestros semejantes, Señor. Porque, mi Dios, ese es tu mandamiento. Y te hemos fallado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada bendición, Padre, cada bendición que nos llegue, Señor,
no nos olvidemos de dónde viene, mi Dios. Quebranta nuestro corazón, Señor, si es necesario, para que no nos olvidemos de ti, Señor. No nos olvidemos de tus maravillas, de lo que has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos, Señor, de tu misericordia, Padre. Necesitamos, mi Dios, que tú, Señor, sea quien quebrante nuestros corazones, porque necesitamos, Señor, que nosotros nos humillemos ante ti, Padre. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Te ruego nos bendiga, Señor. Te ruego nos bendiga, sí, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.